Mi nombre es Sara Hayes. Tengo 25 años y soy la vergüenza de mi familia porque trabajo en el turno nocturno de una fábrica de alimentos congelados a las afueras de un pequeño pueblo en Ohio. Estoy escribiendo esto como una nota para mí yo del futuro, para no olvidar jamás el momento en que mi mamá decidió que mi vida no era algo de lo que valiera la pena presumir. ¿Alguna vez has sacrificado lo que tú querías por tu familia solo para convertirte en la persona de la que más se avergüenzan? Mientras mis hermanos y hermanas perseguían títulos universitarios y carreras brillantes, yo me quedé en Riverton, marcando tarjeta en la planta para que pudiéramos seguir pagando la hipoteca después de que murió mi papá. No era glamoroso, pero era trabajo real. Llegaba a casa oliendo a congelador y especias, con los hombros adoloridos de cargar cajas, pero al menos los recibos no rebotaban. Para mi mamá, sin embargo, mis botas con punta de acero y mi cofia solo significaban una cosa: fracaso. Todavía escucho su voz de aquella parrillada familiar hace un par de años, cuando los parientes preguntaron qué estaba haciendo con mi vida. Se rió, de verdad se rió, y dijo: y Sara se está tomando un tiempo para encontrarse a sí misma. Solo está ayudando por ahora en un lugar del pueblo. Ni siquiera pudo decir la palabra fábrica. Cuando intenté explicar que estaba trabajando horas extra para mantenernos a flote, me jaló aparte y me susurró con rabia: ¿por qué no puedes ser más como tus hermanos? Este trabajo es vergonzoso. Me lo tragué todo. La humillación, el enojo, la forma en que las miradas de todos se deslizaban sobre mí como si fuera ruido de fondo. Me dije que solo era una etapa, que si agachaba la cabeza y trabajaba lo suficiente, algún día ella me vería diferente. No tenía idea de que se acercaba el Día de las Madres, y con él, un mensaje que finalmente me rompería y lo cambiaría todo. Antes de contarte exactamente qué escribió mi mamá en ese mensaje del Día de las Madres y lo que hice después, lo que me hizo desaparecer de sus vidas, dime, ¿qué hora es donde estás ahora mismo y desde dónde estás viendo esto? De verdad tengo curiosidad por saber qué tan lejos viajará esta historia. El Día de las Madres en Riverton siempre olía a pasto recién cortado y a flores baratas del supermercado. En la fábrica solo olía a ajo en polvo y metal frío. Estaba en mi descanso, sentada sobre una tarima volteada detrás del muelle de carga, desplazándome por el celular con los dedos entumidos. Me decía a mí misma que no me importaba si mi familia me escribía ese día. Mentía. La pantalla se iluminó con una notificación. Grupo familiar Hayes. El pecho se me apretó por medio segundo. Me imaginé a mi mamá enviando algo como: los amo a todos, incluso a ti, Sara. En lugar de eso, abrí el chat y vi un mensaje largo, cuidadosamente redactado. Cena del Día de las Madres. Hijos exitosos. Mark, el Dr. Hayes, salvando vidas. Emma, nuestra directora creativa, haciendo el mundo más hermoso. Lily, nuestra futura abogada. Estoy tan orgullosa de mis hijos tan logrados. Cena a las 6:30. No puedo esperar para celebrarlos. Etiquetó a Mark, Emma y Lily. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Ni en el mensaje, ni siquiera en un corazoncito de lástima al final. Solo 3 nombres. 3 hijos dorados. Luego empezaron a aparecer las reacciones. Mark mandó un emoji de bíceps flexionado. Emma agregó brillos y corazones. Lily mandó una carita llorando de felicidad y un no puedo esperar, mamá. Me quedé mirando la pantalla, actualizando una y otra vez, esperando que alguien se diera cuenta. Que mi mamá agregara: ah, y Sara también. Que alguno de mis hermanos escribiera: ¿y Sara? El globito de escritura nunca apareció. El único reflejo que vi fue el mío en la parte negra de la pantalla, el cabello metido bajo la gorra de la fábrica, las manos marcadas por el frío del congelador, los ojos ardiendo. El corazón latiendo tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Esto no fue un simple descuido. Fue un anuncio público. Solo hijos exitosos. Las palabras se nublaron por las lágrimas, pero las leí una y otra vez, cada vez como un golpe en las costillas. Sentí que la garganta se me cerraba, esa punzada caliente y humillante que había sentido en la parrillada cuando evitó decir fábrica. Solo que esta vez no evitó nada. Me borró. Un momento después, el teléfono vibró otra vez.
Una notificación aparte. Mamá. Videollamada. La dejé sonar. Su foto de contacto, sonriendo, flotaba en la parte superior de la pantalla como una máscara. Sabía exactamente qué sería eso. Ella intentando justificar el mensaje y decirme que estaba exagerando si me atrevía a sentirme herida. Dejé que sonara hasta que se cortó. Enseguida llegó el mensaje de texto. Espero que entiendas. Esta noche es solo para celebrar logros. Sabes que siempre eres parte de la familia. Siempre parte de la familia. Solo que no lo suficientemente digna para presumir. ¿Alguna vez has visto a tu propia madre escribir una frase que demuestra que solo eres una nota al pie en la historia de su vida? No contesté. Ni el mensaje, ni la llamada. En su lugar, me quedé mirando el hilo de la conversación hasta que terminó mi descanso, luego guardé el teléfono en el bolsillo como si estuviera enterrando algo. Volví a la línea de producción, pero mis manos se movían en automático. En mi cabeza, algo se rompió y algo más frío, encajó en su lugar. Ellos habían dejado claro cuál era mi sitio. Así que decidí que ya era hora de tomar una decisión propia. Al día siguiente del Día de las Madres, mi alarma sonó a las 4:30 de la mañana, como siempre. Pero por primera vez no desperté preguntándome cómo hacer sentir orgullosa a mi mamá. Desperté preguntándome por qué le había dado ese poder durante tanto tiempo. Esa tarde, después de mi turno, me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi departamento tipo estudio con un cuaderno y una pluma. En la parte superior de la hoja escribí 2 columnas. Seguir en contacto a la izquierda. Cortar lazos a la derecha. Sonaba dramático, pero necesitaba verlo escrito. Bajo seguir en contacto anoté. Fiestas con la familia. Tal vez algún día me acepte. No ser la hija mala. Bajo cortar lazos escribí. No más humillaciones. No más esperar una invitación que nunca llega. Espacio para construir una vida a mi manera. Paz. El lado derecho se llenó mucho más rápido que el izquierdo. Aún así, mi mano se quedó suspendida sobre la hoja. ¿Quién corta relación con su propia mamá por un mensaje? Esa voz en mi cabeza sonaba mucho a la de ella, como si estuviera a propósito. Mi celular vibró. Los mensajes comenzaron a inundar el chat familiar. Fotos de la cena del Día de las Madres. Mi mamá sonriendo entre Mark, con su bata blanca, y Emma, con un blazer elegante. Lily con un vestido floreado, sosteniendo un ramo. Los pies de foto decían cosas como, mamá se merece lo mejor y orgullosos de esta familia. Debajo de una foto, mi mamá comentó, mis 3 estrellas brillantes. Otra vez, ni una sola mención de la cuarta. Fuera del grupo, apareció un mensaje nuevo de Mark. Oye, supe que ayer estabas ocupada. Mamá estuvo un poco dolida. Ya sabes, no lo dijo con mala intención. No hagas todo tan dramático. Luego escribió Emma. Y el próximo año solo intenta aparecer más con cosas de tu carrera y ella te va a incluir. Ya sabes cómo es. Nadie escribió que el mensaje había estado mal. Al parecer, el problema era yo. Miré sus textos, luego mi lista de pros y contras, y sentí que algo dentro de mí se endurecía. No me estaban preguntando si estaba bien. Me estaban pidiendo que me lo tragara otra vez, para que la imagen familiar siguiera intacta. Abrí el chat del grupo, subí hasta el mensaje del Día de las Madres, cena, hijos exitosos, tomé una captura de pantalla y la guardé en un álbum protegido. No para obsesionarme con eso, sino como recordatorio. Un comprobante del momento en que mi lugar en la familia quedó oficializado, opcional. Luego, con los dedos temblorosos, silencié el chat familiar por un año. Después abrí la conversación con mi mamá, dejé el dedo presionado sobre su nombre y toqué bloquear. El sistema preguntó, ¿estás segura? Por primera vez, lo estaba. Bloqueé también a Mark y a Emma. Dudé con Lily, mi hermanita, que había crecido viendo esta dinámica como si fuera normal, pero por ahora la dejé sin bloquear. Esa noche, mi amiga y compañera de trabajo, Mia Brooks, vino a mi departamento con comida para llevar. Notó mis ojos rojos, el cuaderno abierto, la pantalla bloqueada de mi celular. ¿Qué pasó?
Preguntó, sentándose frente a mí. Le deslicé el cuaderno. Leyó ambas columnas y luego levantó la mirada. Ya sabes cuál es tu respuesta, Sara. La escribiste tú misma. Mi voz apenas salió en un susurro. Tú cortarías con tu propia familia si nunca viera tu valor. Si literalmente te borraran de su vida como si fueras un error de dedo. Ella no dudó. Cortaría a cualquiera que me hiciera sentir menos a propósito. Tenga la sangre que tenga. En ese momento, algo se acomodó dentro de mí. Tomé la pluma y, al final de la columna derecha, escribí en mayúsculas. Elijo ser yo. A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados, pero con una ligereza extraña en el pecho. Por primera vez, la familia no era automática. Era una elección. Y yo por fin había tomado una. Cuando el ruido del chat familiar desapareció, mi vida se volvió más silenciosa. No vacía, solo más tranquila. Ya no había notificaciones constantes de celebraciones a las que no estaba invitada. No más comentarios pasivo-agresivos disfrazados de solo es broma. En ese silencio, escuché algo que no había oído en años, mis propios pensamientos. Me enfoqué más en la fábrica, no para demostrarle nada a mi mamá esta vez, sino para demostrarme algo a mí misma. Cuando mi supervisora, Rachel Turner, mencionó que la empresa reembolsaría parte de la colegiatura para cursos técnicos, no lo ignoré como solía hacerlo. Me inscribí a clases nocturnas en el Riverton Technical College, seguridad industrial, mejora de procesos, conceptos básicos de ingeniería. Si iba a ser solo una obrera de fábrica, iba a ser del tipo que conocía cada centímetro de la línea. Mia se unió a mí en una de las clases, y nos convertimos en esas personas molestas que se sientan hasta adelante, hacen preguntas y comparten apuntes. Comprábamos café de la máquina expendedora, riéndonos de lo cansadas que estábamos para ser tan ambiciosas. Pero por dentro, algo nuevo crecía. Un orgullo silencioso que no tenía nada que ver con un título enmarcado, y todo que ver con haber elegido mi propio camino. Un martes por la tarde, iba entrando apresurada al edificio con un montón de hojas de trabajo entre los brazos cuando escuché una voz conocida detrás de mí. Sara. Fue suave, dudosa. Me quedé congelada. Me di la vuelta y vi a Lily parada junto al tablero de anuncios, aferrando su mochila. Llevaba el cabello recogido en un chongo desordenado y una sudadera universitaria. Por un segundo, se sintió como si me hubieran dado un golpe y un abrazo al mismo tiempo. Lily, logré decir. Ella asintió, con los ojos bien abiertos. No sabía que estabas tomando clases aquí. Tragué saliva. Yo tampoco sabía que tú. El silencio se estiró entre nosotras. Luego lo soltó de golpe. Mamá no sabe que me inscribí en este programa. Cree que solo sigo con cosas de la carrera de Derecho, pero quería ver qué más había allá afuera. Ahí estaba. Una grieta en la imagen perfecta. Nos sentamos en una banca del pasillo, con las rodillas casi tocándose. Y vi el mensaje del Día de las Madres, dijo en voz baja. Quería decir algo, pero Mark me dijo que no hiciera más grande el problema. Yo, lo siento, Sara. Su disculpa me dolió más que el mensaje de mi mamá. No era tu responsabilidad arreglarlo, dije, aunque una parte de mí deseaba que lo hubiera intentado. Lily retorció la correa de su mochila. Mamá ha estado rara desde entonces. Actúa como si todo estuviera bien, pero no deja de mencionarte. No de buena forma. Más bien como si estuviera molesta porque no seguiste el camino que ella planeó para ti. Y ahora que ya no estás, sigue preguntando por qué estás exagerando. Solté una risa corta, amarga. ¿Está avergonzada? Lily dudó. Sí, pero jamás lo admitiría. Así que ahora está avergonzada de que tú no estés avergonzada. Tiene sentido, murmuré. Lily me regaló una sonrisa triste. Te quiere, a su manera toda torcida. Solo que no puede aceptar que hayas elegido algo que ella no respeta. Y ahora en la iglesia la gente pregunta por qué ya no apareces. Odia no tener una respuesta que la haga quedar bien. Ahí estaba. La primera señal de consecuencias.
Mi desaparición silenciosa estaba desacomodando la historia cuidadosamente armada de mi mamá. Lily respiró hondo. Te extraño, pero también entiendo un poco por qué hiciste lo que hiciste. Se me apretó el pecho. Sabes que no tienes que repetir su ciclo, ¿verdad? Puedes elegir lo que tú quieras, aunque no sea lo suficientemente brillante para el chat familiar. Ella asintió despacio. ¿Alguna vez vas a volver a las cosas de la familia? La pregunta quedó pesada entre nosotras. Cuando el éxito empezó a llegarme, dije con cuidado, lo primero que sentí no fue ya quiero presumírselo a mamá. Fue alivio. Alivio de saber que ya no le debía nada. Así que, no lo sé, Lily. Ahorita necesito más distancia que un lugar en esa mesa. Nos quedamos en silencio. Un profesor pasó por el pasillo, luchando con un manojo de llaves. El aire olía a plumones de pizarrón y alfombra vieja. Antes de separarnos, Lily me apretó la mano. Para lo que vale, creo que lo que estás haciendo es valiente. Ojalá mamá pudiera verlo. Mientras entraba al salón, mi mente daba vueltas. La decisión de mi mamá había provocado una reacción en cadena que ya no podía controlar. Su cena de solo hijos exitosos le había costado más que la asistencia de una hija. Estaba empezando a desgastar la lealtad de los demás. Me pregunté, cuando por fin empiezas a tener éxito bajo tus propios términos, ¿regresas con las personas que llamaron inútil tu camino, o sigues adelante sin voltear atrás? Mi ascenso llegó un jueves cualquiera. Rachel me llamó a su oficina, cerró la puerta y dijo: «Y Sara, le estás dando vueltas a la mitad del personal aquí. Quiero que seas supervisora de línea en el nuevo proyecto de comidas congeladas. Más sueldo, más responsabilidad. ¿Te interesa?». Me quedé en shock. Un año atrás, de haber recibido esa noticia, mi primer pensamiento habría sido, mamá va a tener que presumir esto. Esta vez, mi primer pensamiento fue, yo hice esto. Yo acepté el ascenso. El nuevo puesto fue intenso: programar turnos, lidiar con fallas, calmar conflictos del equipo. Pero me dio algo que nunca había tenido de verdad: autoridad. La gente venía a mí por respuestas. Confiaban en mí. Y no porque tuviera un título elegante, sino porque había estado en la chinga con ellos. Aún así, por las noches, las dudas viejas regresaban. Sin pensarlo, desbloqueaba el celular y me quedaba flotando sobre el contacto de mi mamá, aunque estuviera bloqueado. O veía fotos de los logros de mis hermanos compartidas por conocidos en común. Se me revolvía el estómago cada vez que aparecía una publicación de tan orgullosa de mis hijos con 3 caras sonrientes y una cuarta misteriosamente invisible. Un fin de semana, después de una espiral particularmente fea de estar stalkeando redes sociales y odiándome por seguir importándome, abrí la app de notas y empecé a escribir. Al principio solo era un desahogo sobre el trabajo de Cuello Azul y cómo personas como mi mamá lo trataban como un fracaso. Pero mientras más escribía, más grande se volvía. Cuando terminé, tenía un texto largo y crudo sobre dignidad, clase social y cómo las familias usan el éxito como un arma. Por impulso, lo copié y lo publiqué en un blog anónimo, en una plataforma que Mía me había recomendado. Presioné publicar antes de poder echarme para atrás. Le puse de título, «Solo hijos exitosos, cuando tu familia invita a todos menos a ti». No puse mi nombre. No mencioné ciudades específicas, pero sí describí el chat familiar. La frase exacta: cena del Día de las Madres, solo hijos exitosos. Describí lo que se siente ver cómo tu nombre desaparece de una frase escrita por tu propia madre. Ahí mismo, a la mitad del texto, hice la pregunta: ¿tu valor depende de las personas que se niegan a verlo, o puedes aprender a construirlo de todos modos? Esperaba que quizá 3 personas lo leyeran. En lugar de eso, en una semana ya tenía miles de visitas. Los comentarios empezaron a llegar, uno tras otro, de completos desconocidos. Pensé que era la única. Mi mamá hizo algo parecido cuando me volví mecánico. Cortar contacto me salvó la vida. La validación de gente que no me conocía llenó un hueco que el silencio de mi mamá nunca pudo. Mía encontró el blog y me mandó mensaje. «Esto eres tú, ¿verdad? Estoy orgullosa de ti por decir la verdad.
Luego pasó algo interesante. Una de las amigas de la iglesia de mi mamá, alguien a quien todavía tenía en redes sociales, compartió el artículo en su perfil con el texto: "Esto me rompió el corazón. Papás, no le hagan esto a sus hijos". Al día siguiente, otra persona en común lo volvió a compartir. La historia estaba circulando en los mismos círculos en los que se movía mi mamá, y ella no tenía idea de que era la villana. O tal vez sí. Porque unos días después, un número desconocido llamó a mi celular. Dejé que se fuera a buzón de voz. Más tarde lo escuché. Era la voz de mi mamá, tensa, forzada. Sara, soy mamá. He escuchado que anda circulando una historia en internet. Varias personas me la han enviado diciendo que suena familiar. Espero que no estés involucrada en nada que haga quedar mal a la familia. Tenemos que hablar. Llámame. ¿No dijo estás bien? ¿No dijo te lastimé? Solo estaba preocupada por cómo se veía ella. No le regresé la llamada. Pero guardé el buzón de voz. Otro comprobante. Mientras el blog seguía circulando, un día Rachel me llamó aparte en el trabajo. Oye, pregunta al azar, dijo. Leí un post sobre alguien a quien su mamá excluyó de una cena del Día de las Madres. La autora sonaba mucho a ti. Sentí que las mejillas se me calentaban. Y tal vez, respondí con cuidado. Ella sonrió. Si eras tú, deberías saber que fue poderoso. Y cualquiera que pueda liderar una línea de producción y escribir así, vas lejos, Ayes. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche imprimí mi entrada del blog y la lista de pros y contras que había hecho meses antes. Las guardé en una carpeta con una etiqueta que decía: pruebas de que no estoy loca. Cuando las dudas aparecían, la abría y me recordaba que tenía derecho a definir mi propio valor. Mi mamá podía desvelarse preocupada por la percepción pública si quería. Yo ya había terminado de perder el sueño buscando su aprobación. La invitación al evento comunitario llegó gracias a Mía. Van a hacer una noche de historias en el centro, me dijo durante lunch, agitándome un volante en la cara. El tema es cuando la familia cruza la línea. Tienes que hacerlo. Y ni de broma, respondí con la boca llena de sándwich. Una cosa es escribir de forma anónima. Otra muy distinta es pararme en un escenario y contarle a todos el peor momento de mi mamá. Mía sonrió. Tu momento más fuerte. Piensa en toda la gente que comentó en tu blog. ¿Y si estuvieran en ese cuarto? Podría ser la razón por la que alguien por fin se va de una situación tóxica. La idea se me metió en la cabeza y ya no se fue. Una semana después, mi nombre estaba en el programa del evento. La noche de la narración, me temblaba tanto la mano que casi se me cae el micrófono. El lugar estaba lleno de desconocidos, algunos en sudaderas, otros en ropa de oficina, algunos con el maquillaje corrido como si ya hubieran escuchado algo que les pegó demasiado cerca. Me aclaré la garganta y empecé con la frase que sabía que iba a caer fuerte. Mi mamá me llamó vergonzosa porque elegí trabajar en una fábrica. Un murmullo recorrió el lugar. Les conté de la parrillada, de las explicaciones evitadas, del mensaje del Día de las Madres. Repetí las palabras exactas, viendo cómo los rostros se tensaban al escuchar solo hijos exitosos. Hablé de la lista de pros y contras, de los números bloqueados, del blog, del buzón de voz donde mi mamá estaba más preocupada por su reputación que por mi corazón. A la mitad, me detuve e hice la pregunta que alguna vez me destrozó. ¿Alguna vez han mirado a su propia familia y se han dado cuenta de que solo los quieren bajo sus condiciones? ¿Que su amor desaparece en el momento en que dejan de hacerlos quedar bien? Docenas de personas asintieron. Algunas se limpiaron las lágrimas. Se sintió como haber respirado bajo el agua toda mi vida, y de pronto salir a la superficie. Terminé con esto. Antes creía que la familia era una deuda. Que si me dieron la vida, yo les debía el silencio. Ahora sé algo distinto. Puedo amar de donde vengo y aún así alejarme de las partes que me están matando. Cuando bajé del escenario, la gente me abrazó, me dio las gracias, me contó pedazos de sus propias historias. Una mujer me susurró. Le tomé captura al mensaje de mi mamá el día que me desinvitó de Navidad.
Escucharte decirlo en voz alta, creo que por fin puedo dejar de sentir culpa. En el camión de regreso a casa, revisé el celular y el corazón me dio un salto. Mi entrada del blog había sido compartida por una página mucho más grande, alguien con cientos de miles de seguidores, junto con el texto. La mamá de «Solo hijos exitosos» es la razón por la que muchos estamos en terapia. Los comentarios eran una guerra, pero la mayoría estaba del lado de hijos como yo. A mitad del hilo, vi un nombre familiar, Lily Ayes. Había escrito: a veces los hijos exitosos solo son los que aprendieron a actuar. Los demás solo están tratando de sobrevivir. Me quedé mirando su comentario, sintiéndome orgullosa y protectora al mismo tiempo. Más tarde esa semana, Lily me escribió directo: vi tu charla en la historia de alguien. Eras tú, ¿verdad? Lo confirmé. Después de una pausa larga, respondió: mamá también lo vio. No lo está manejando bien. La gente de la iglesia está hablando, dijo Lily. Dice que estás ventilando asuntos de la familia. Pero, honestamente, tal vez alguien tenía que hacerlo. Saber que mi historia había resquebrajado la fachada perfecta de mi mamá debería haberse sentido como una venganza barata. En lugar de eso, se sintió como equilibrio. Acciones y consecuencias encontrándose por fin. Esa noche, acostada en la cama, el cansancio me envolvía por completo, pero debajo de él había algo más suave. Me di cuenta de que había construido una comunidad pequeña, desordenada y hermosa. Gente del trabajo, de la escuela, de ese evento que realmente me veía. Sin títulos, sin grados colgados en la pared, solo yo. Tal vez la familia no tenía que significar ADN compartido. Tal vez podía significar supervivencia compartida. ¿Dónde encontraste tú a tu familia elegida? ¿A las personas que te hicieron sentir más en casa que tu propia casa alguna vez? Pasaron algunos años de una forma que, por dentro, no se sintió dramática. No hubo una explosión final ni una gran pelea llena de gritos. Solo una serie de días en los que despertaba, iba a trabajar, hacía bien mi trabajo y regresaba a un departamento silencioso que poco a poco se fue llenando de señales de una vida que yo había elegido, en lugar de una vida que me habían asignado. Volví a ascender en la fábrica, esta vez a un puesto que me hacía viajar entre plantas, ayudando a otros supervisores a arreglar sus líneas y capacitar a sus equipos. Tenía una laptop de la empresa ya bastante golpeada, una maleta que casi siempre estaba medio lista y un calendario que ya no giraba alrededor de las fiestas familiares. Mi lista de contactos en el teléfono se hizo más corta, pero mi mundo se hizo más grande. También seguí escribiendo. El blog que había empezado como un desahogo nocturno se convirtió en un lugar al que la gente regresaba con frecuencia. Escribía sobre límites, sobre la culpa rara que viene con decirle que no a tus propios padres, sobre el orgullo de ser clase trabajadora. A veces escribía sobre momentos pequeños del trabajo que para mi mamá no habrían significado nada, pero para mí lo eran todo. Como el día que una persona recién contratada me dijo: que eres la primera jefa que he tenido que no me habla por encima del hombro. Ese comentario significó más que cualquier felicitación forzada de mi vida pasada. De vez en cuando, me enteraba de cosas sobre mi familia por medio de otros. Un compañero de trabajo que todavía iba a la iglesia de mi mamá mencionaba escuchar mi apellido en alguna petición de oración. En redes, veía a mis hermanos etiquetados en fotos sin mí. Lily y yo nos escribíamos de vez en cuando, manteniendo las cosas ligeras, a menos que una de las dos tuviera un día horrible y necesitara que la otra dijera: no, no estás loca. Esto sí pasó. Por ella supe que mi mamá no había soltado la historia. El post, la charla, la forma en que la gente en internet se aferró a la frase «solo hijos exitosos». Todo eso se le había metido bajo la piel. Odiaba que existiera un rincón entero de internet donde ella era un personaje y no la autora. Cambió de iglesia por un tiempo y luego regresó. Se quejaba de que la gente la juzgaba, de que no entendían lo difícil que era criar hijos hoy en día. Nunca, hasta donde yo supe, dijo. Lastimé a mi hija y estoy tratando de arreglarlo. Luego la vida hizo lo que siempre hace. Apretó más. Mi mamá empezó a tener problemas de salud, de esos de los que la gente murmura en los pasillos del súper: presión alta, estrés,
permisos en el trabajo, cuentas acumulándose. La casa donde crecí necesitaba reparaciones. Al principio me enteré a pedazos, por medio de Lily, casi con disculpas, como si no quisiera que yo pensara que me estaba usando para mandar mensajes. Hasta que una noche, mientras estaba sentada en el sillón con la maleta medio lista para otro viaje, me llamó con esa voz que anuncia que algo grande pasó. Mamá quiere tu número, me dijo. Dice que necesita hablar contigo. Por la forma en que lo dijo, supe que no se trataba de sentimientos. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Lily suspiró. Va atrasada con los pagos. El techo tiene goteras. Las cuentas del hospital son muchas. Se enteró de que te está yendo bien, que viajas por trabajo, que quizá hablas en eventos. Sigue diciendo que si Sara de verdad se preocupara por la familia, daría la cara. Ahí estaba. Claro como el día. No te extraño. No, perdón por ese mensaje. No he pensado en lo que te hice. Solo, si le importara, lo arreglaría. La versión vieja de mí, la que se quedó, la que tomó turnos extra porque se sentía responsable de todos, apareció por un segundo. Me imaginé a mi mamá sentada sola en la sala, la casa oscura, las paredes un poco más agrietadas de lo que recordaba. Me la imaginé quejándose con sus amigas de que su hija la había abandonado. La culpa es así de tramposa. No le importa cuántas veces te hayan herido. Solo le importa que te hayan entrenado para responder cuando alguien dice familia. Respiré despacio y le pregunté a Lily. ¿Tú qué crees que debería hacer? Se quedó callada mucho tiempo. Al final dijo. Creo que ya hiciste más de lo que nadie reconoce. Mantuviste las luces encendidas cuando murió papá. Te quedaste cuando todos los demás se fueron. Pagaste cosas que ni siquiera podías pagar. Mamá no contó nada de eso cuando escribió ese mensaje del Día de las Madres. No creo que le debas un rescate ahora. Te va a llamar cruel por eso, pero no creo que sea crueldad. Creo que son consecuencias. Escuchar a mi hermanita decir la palabra consecuencias sobre nuestra mamá fue como oír una puerta cerrarse en mi cabeza, una que llevaba años atorada a la mitad. No se azotó. Solo se cerró. Suave, pero firme. Le dije a Lily que podía darle un mensaje a mamá, pero no mi número. Que le dijera que esperaba que cuidara su salud. Le dije. Y dile que espero que reciba la ayuda que necesita y que merece apoyo como persona, pero también dile que no soy su plan de respaldo. Ella eligió quien contaba cuando estaba en la cima. No iba a fingir que eso nunca pasó ahora que ella estaba batallando. Lily soltó el aire como si lo hubiera estado conteniendo. «¿O va a decir que le quitaste todo?», me advirtió. Negué con la cabeza, aunque ella no pudiera verme. Todavía tiene 3 hijos que están ahí para ella. Tiene a sus amigas, a su grupo de la iglesia. No le quité todo. Solo dejé de permitir que ella me quitara todo a mí. Unas semanas después, llegó un paquete pequeño a mi departamento. No tenía remitente, pero la letra en la etiqueta estaba grabada en mi memoria después de años de permisos escolares firmados y notas pegadas en el refrigerador. Dentro había una cajita de joyería con mis iniciales, de cuando era niña, y una carta. La carta era exactamente lo que esperarías de alguien que nunca aprendió a decir lo siento sin torcerlo. Nunca escribió esas 3 palabras. En su lugar escribió: sé que no fui una madre perfecta, pero malinterpretaste muchas de las cosas que intenté hacer. Escribió: solo quería lo mejor para ti. Y escribió: me has lastimado profundamente al hacer públicos nuestros asuntos privados. La gente me ve diferente ahora. Ya ni siquiera puedo sentarme en la iglesia sin preguntarme quién está susurrando sobre esa historia. Y casi al final, escribió: después de todo lo que hice por ti, lo menos que podrías hacer es ayudarme en este momento de necesidad. Esa frase se quedó en la hoja como un reto. Hubo un tiempo en el que habría tomado una pluma, la habría llamado, le habría suplicado que viera a mi lado, le habría ofrecido dinero que apenas tenía. Esta vez, dejé la carta a un lado e hice otra cosa. Tomé el mismo cuaderno donde estaban mis listas de seguir en contacto y cortar lazos, el que tenía impreso el blog y mi pequeña lista de victorias.
En una hoja limpia escribí: esto es lo que es real. Luego me obligué a anotar hechos, no sentimientos. No publiqué su nombre. No mostré su foto. Conté mi historia de una forma que protegía su identidad más de lo que ella jamás protegió mi dignidad. No causé sus problemas de salud. No hice que la gente murmurara. Sus propias decisiones hicieron eso. Pasé años ayudando a esta familia de maneras que nadie fuera de la casa vio jamás. Ese trabajo contó, aunque ella fingiera que no. Leí esas líneas en voz alta una y otra vez hasta que se sintieron más sólidas que la culpa. Después tomé su carta, la doblé y la volví a guardar en la caja. No la tiré, pero tampoco dejé que dictara mi siguiente paso. No la llamé. No mandé dinero. Lo único que envié fue un mensaje corto, a través de Lily, quien aceptó pasarlo palabra por palabra. Decía: espero que cuides tu salud y encuentres el apoyo que necesitas. No me es posible volver a asumir ese rol. Te deseo paz. Eso fue todo. Sin explicaciones largas, sin reabrir heridas viejas para que pudiera hurgar en ellas. Solo un límite dicho con calma, como el clima. Unos días después, Lily me escribió y me dijo que mamá lloró, luego te llamó malagradecida, después le dijo a sus amigas que la habías abandonado, pero también dejó de pedir tu número. Algo en ella pareció entender que esta vez hablaba en serio. No voy a fingir que se sintió increíble. No fue una vuelta de victoria. Se sintió pesado, triste y extrañamente calmado al mismo tiempo. Hay un tipo de duelo que viene con elegir tu propia paz por encima de una relación que pasaste toda la vida tratando de arreglar. A la gente le gusta ponerle un moño y decir, y después nunca volví a pensar en eso y todo fue perfecto. Así no funciona. Todavía hay noches en las que extraño más la idea de una mamá que a la persona. Todavía tengo destellos de recuerdos, como ese video viejo de mí a los 12 años con un pastel chueco, que me aprietan el pecho. Pero esos sentimientos no cancelan la realidad de lo que ella hizo. Solo me hacen humana. Tiempo después de la carta, escribí un último post para el blog. Al menos un último capítulo de esta historia en particular. Escribí sobre el paquete, sobre leer sus palabras y elegir no dejar que me arrastraran de vuelta al mismo papel. Escribí sobre cómo es posible desear que alguien mejore sin ofrecerte a ser su medicina. Cerré con lo más verdadero que aprendí. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti, y, curiosamente, también por ellos, es salir de un rol que te estaba destruyendo. El amor no siempre significa acceso. El perdón no siempre significa reencuentro. La familia no debería construirse sobre humillación y miedo, sino sobre respeto y elección. Y tienes derecho a construir una nueva definición de familia con personas que no necesitan que sangres para probar tu lealtad. Cuando presioné publicar, no sentí triunfo. Sentí cierre. Como si por fin hubiera contado toda la historia. No solo las partes que me hacían ver bien a mí o mal a ella, sino las partes que mostraban lo complicada que realmente fue. Esa noche salí a mi pequeño balcón y miré las luces de la fábrica a lo lejos. Ese mismo edificio donde una vez leí un mensaje que decía solo hijos exitosos y entendí que no estaba invitada. Se había convertido en el lugar donde finalmente me demostré que mi éxito no necesitaba su sello de aprobación. Sigo usando botas con casquillo. Sigo checando tarjeta. Sigo terminando con grasa bajo las uñas algunos días. Pero ya no escucho su voz en mi cabeza cada vez que paso mi gafete. En su lugar, escucho la mía. Y a veces las voces de amigos, compañeros de trabajo y desconocidos que dicen, gracias por decir la verdad. Así que, después de todo lo que has escuchado, si estuvieras donde yo estoy ahora, con un padre o una madre pidiéndote que regreses a un rol que una vez te aplastó, ¿les darías lo que piden y lo llamarías perdón? ¿O elegirías tu propia libertad y confiarías en que no eres egoísta por ponerte a ti primero por fin?